Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Sodoma acababa de ser destruida. El suelo aún humeaba. Lot había perdido a su esposa, la ciudad y todo lo que había construido. Y esa misma semana, en una cueva en las montañas de Zoar, 2 hijas tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia del antiguo Oriente Medio. Lo que nació de allí no fue solo un niño, fue todo un pueblo y una maldición que atravesó generaciones. Para entender lo que ocurrió en aquella cueva, necesitas retroceder más de una década. Necesitas entender quién era Lot antes de Sodoma, porque él no era un hombre cualquiera, y la tragedia que definió su linaje no comenzó con el incendio. Comenzó con una elección. Lot era sobrino de Abraham, el patriarca más importante de la historia del pueblo hebreo. Los dos vivieron juntos durante años, migrando de Mesopotamia a Canaán, acumulando rebaños, siervos y riqueza. El texto del Génesis, capítulo 13, deja registrado que tanto Abraham como Lot poseían tantos animales, tiendas y siervos que la tierra simplemente no los podía sostener a los dos al mismo tiempo. Los pastores peleaban, el espacio era insuficiente, y entonces Abraham hizo una propuesta generosa, que cada uno eligiera una dirección y siguiera su propio camino. Abraham le dio a Lot el derecho de elegir primero, y Lot miró hacia la llanura del Jordán, una región que el texto describe como un jardín irrigado, comparándola con el propio Egipto en fertilidad, y apuntó hacia allá. Levantó las tiendas y se mudó hasta las ciudades de la llanura, llegando eventualmente a Sodoma. Esa elección parecía inteligente. La tierra era buena, el pasto abundante, la ciudad próspera. Pero Génesis capítulo 13, versículo 13, inserta una observación que parece pequeña y no lo es. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Lot lo sabía, y fue de todas formas. Quizás pensaba que podría mantener distancia, que la prosperidad compensaba el riesgo, que los valores de su familia permanecerían intactos incluso dentro de una ciudad cuyos valores eran lo contrario a los suyos. No permanecieron. En pocos años, Lot ya no estaba acampado fuera de Sodoma. Estaba sentado a la puerta de la ciudad. La posición de quien tenía autoridad, reconocimiento, pertenencia, se había convertido en parte de Sodoma, y sus hijas habían crecido dentro de sus murallas, prometidas a hombres de Sodoma, respirando el aire de Sodoma, formándose según los estándares morales de Sodoma. Considera lo que eso significa cuando 2 ángeles llegan a la puerta de la ciudad al final de una tarde. El relato de Génesis 19 es uno de los más perturbadores del Antiguo Testamento. Lot reconoce a los visitantes, o reconoce algo en ellos, y los recibe con urgencia en su casa, insistiendo en que no durmieran en la plaza pública. La razón quedó clara poco después, cuando los hombres de Sodoma rodearon la casa exigiendo que Lot les entregara a los forasteros para que pudieran ser violentados. La escena revela el grado de descomposición moral de la ciudad. No era un grupo marginal, era la población entera, de la más joven a la más vieja. Los ángeles intervinieron, cegaron a la multitud e instruyeron a Lot con urgencia: levanta a cualquier persona que te pertenezca y sal, porque vamos a destruir este lugar. Lot fue a despertar a los prometidos de sus hijas, y ellos se rieron de él. Pensaron que estaba delirando. Al amanecer, los ángeles necesitaron literalmente tomar a Lot de la mano y arrastrarlo hacia afuera. Él y su esposa y sus 2 hijas
Solo 4 personas saliendo de una ciudad que el texto sugería tener miles de habitantes. Fuera de la ciudad, la instrucción fue clara: huyan a las montañas y no miren hacia atrás. Lot pidió ir a una ciudad pequeña llamada Zoar, más cercana. El pedido fue concedido. Entonces cayó el azufre. La esposa de Lot miró hacia atrás, y el texto de Génesis 19, versículo 26, registra simplemente: quedó como estatua de sal, sin explicación adicional, solo el hecho brutal. Un momento de excitación, de nostalgia, de incapacidad de abandonar completamente lo que había dejado atrás, y una vida terminó en segundos. Lot llegó a Zoar. Pero el miedo no pasó con la llegada. El texto dice que tuvo miedo de quedarse en Zoar y subió a las montañas con sus 2 hijas, 3 sobrevivientes de una catástrofe que había borrado ciudades enteras, viviendo ahora en una cueva. Aquí comienza la parte de la historia que la mayoría de las personas conoce de oídas, pero rara vez se detiene a dimensionar en su totalidad. Las hijas de Lot eran mujeres formadas en Sodoma, prometidas a hombres de Sodoma, que habían presenciado la destrucción de todo lo que conocían y habían subido a una cueva sin saber si había alguna otra persona viva en el mundo. El texto de Génesis 19, versículo 31, registra la lógica de las hijas con una objetividad fría. Nuestro padre es viejo, y no hay hombre en la tierra que se junte con nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. No estaban pensando en placer, estaban pensando en supervivencia, en la continuidad de un linaje, en no ser las últimas. El razonamiento era catastróficamente equivocado. Había, evidentemente, otros sobrevivientes. Zoar aún existía. Abraham todavía estaba vivo, no muy lejos de allí. Pero las hijas de Lot tomaron su decisión basadas en lo que creían que era la realidad, no en la realidad misma. Y la decisión que tomaron fue esta: embriagar al padre y acostarse con él, para que el linaje continuara. La hija mayor fue primero. A la mañana siguiente le dijo a la menor lo que había hecho. A la noche siguiente repitieron el proceso. El texto de Génesis 19, versículo 33, anota un detalle importante. Lot no se dio cuenta ni cuando la hija se acostó ni cuando se levantó. Estaba completamente embriagado. No fue participante consciente de lo que ocurrió. Fue, en los términos más directos posibles, un hombre usado mientras estaba incapacitado. 2 hijos nacieron de aquellas 2 noches. La hija mayor llamó a su hijo Moab. En hebreo, el nombre carga una ambigüedad que los estudiosos debaten desde hace milenios, pero la interpretación más recurrente apunta a algo como del padre o de mi padre, una confesión insertada en el nombre, grabada en la identidad del niño para siempre. La hija menor llamó a su hijo Ben-Ammi, que significa hijo de mi pueblo. The new LinkedIn Hiring Pro can't clone you, but it can streamline your hiring workflow. From posting jobs to shortlisting candidates to interviewing, LinkedIn Hiring Pro is the hiring partner you need, so you can focus on connecting with the right talent. In fact, small businesses report saving over 6 hours per week. So hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25 and 4/30/26. See app for details. Génesis 19, versículo 38, registra que Ben-Ammi se convirtió en el padre de los hijos de Amón, los amonitas, otra nación que Israel encontraría a lo largo de siglos de conflicto.
2 pueblos nacidos de 2 noches en una cueva. 2 naciones que cargarían para siempre en la sangre la marca de su origen. Moab creció, y sus descendientes también. El territorio que habitaron los moabitas estaba bien definido geográficamente. Se situaba al este del Mar Muerto, en la meseta que hoy corresponde al centro de la Jordania moderna. La región estaba delimitada al norte por el río Arnón y al sur por el río Sered, 2 valles profundos que cortaban la meseta como fronteras naturales. Al este, el desierto sirio. Al oeste, el escarpe que descendía hacia la depresión del Mar Muerto, más de 300 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. La meseta moabita era sorprendentemente fértil. Tiene precipitación suficiente para la agricultura de trigo y cebada, pastos que sustentaban grandes rebaños de ovejas y viñedos que producían uva en cantidad. No era un pueblo de nómadas sobreviviendo en tierra árida. Era una civilización establecida, con ciudades, campos cultivados, rutas comerciales y, eventualmente, reyes. La lengua hablada por los moabitas era tan cercana al hebreo que un israelita y un moabita podían entenderse sin intérprete. Los 2 idiomas pertenecían al mismo grupo semítico, con vocabulario y estructura gramatical casi idénticos. Esa proximidad lingüística no era coincidencia. Reflejaba la proximidad de origen. 2 pueblos nacidos de una misma raíz, separados por elecciones hechas generaciones antes. El dios de los moabitas se llamaba Quemos. Era una divinidad guerrera, severa, que exigía devoción absoluta. Inscripciones arqueológicas y referencias bíblicas describen a Quemos como un dios que acompañaba a los moabitas en la guerra, un protector nacional, no solo religioso. La relación entre Moab y Quemos era tan fundamental que los profetas israelitas llamaban repetidamente a los moabitas el pueblo de Quemos. Y Números capítulo 21, versículo 29, usa exactamente esa expresión, en un pasaje que suena casi como necrológica. ¡Ay de ti, Moab! ¡Estás perdido, pueblo de Quemos! El culto a Quemos incluía prácticas que los israelitas consideraban abominaciones. Había momentos en que se ofrecían sacrificios humanos, especialmente en situaciones de crisis extrema. El texto de 2 Reyes capítulo 3, versículo 27, registra que en medio de una batalla desesperada, el rey moabita Mesa sacrificó a su hijo primogénito sobre la muralla de la ciudad. El impacto de ese acto en el ejército israelita y aliado fue tan devastador que se retiraron y volvieron a casa. El texto no explica completamente el porqué, pero el hecho ocurrió. El contacto entre Israel y Moab no comenzó en guerra, comenzó en miedo y en manipulación. Cuando los israelitas, liderados por Moisés, estaban en la última etapa del viaje por el desierto, a punto de cruzar hacia Canaán, pasaron por el territorio alrededor de Moab sin invadir las tierras moabitas. Números capítulo 21 lo deja claro. Israel rodeó Moab, no atacó, pero la presencia de aquel pueblo enorme acampado en las llanuras de Moab, un pueblo que había derrotado a los amorreos y que cargaba historias de milagros sobrenaturales, aterrorizó al rey moabita Balac, y Balac tomó una decisión que cambiaría la trayectoria espiritual de toda una generación israelita. Envió mensajeros al norte, a la ciudad de Petor, a orillas del río Éufrates, a una distancia de cientos de kilómetros. El destino de los mensajeros era la casa de un hombre llamado Balaam, hijo de Beor, famoso por sus capacidades proféticas. El mensaje que Balac envió fue directo: ven a maldecir a este pueblo, porque sé que aquel a quien bendices es bendecido, y aquel a quien maldices es maldecido. El relato de Números 22 a 24 es una de las narraciones más inusuales de toda la Biblia. Balaam va, obedeciendo instrucciones divinas progresivas. Una burra que habla lo confronta en el camino.
Un ángel con espada desenvainada bloquea el camino. Y cuando Balaam finalmente llega a Moab y sube a los altos desde donde podría ver los campamentos israelitas, algo ocurre. En lugar de maldiciones, salen bendiciones de su boca. 4 veces, en 4 altares diferentes, bendiciones sobre Israel que Balac no pidió y no quería. Balac se enfureció. Despidió a Balaam sin pagarle. Pero la historia no terminó ahí, porque la derrota de Balac en el intento de maldecir a Israel a través de la profecía llevó a una estrategia diferente, no mágica, sino humana, y fue devastadoramente eficaz. El capítulo 25 de Números registra lo que ocurrió después con una brevedad que solo aumenta el peso del relato. Israel comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, que invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Israel se unió a Baal Peor, y la ira del Señor se encendió contra Israel. 24,000 personas murieron en una plaga antes de que el juicio se detuviera. 24,000. El texto posterior de Números, capítulo 31, versículo 16, atribuye esa estrategia de seducción al consejo de Balaam, el mismo profeta que no había podido maldecir a Israel, no pudiendo derribar al pueblo a través de lo sobrenatural. El enfoque encontrado fue la seducción cultural y religiosa, y funcionó a escala catastrófica. Esto estableció el patrón de la relación entre Israel y Moab, un pueblo vecino, lingüísticamente cercano, con lazos de parentesco rastreables hasta el mismo patriarca Abraham a través de Lot, pero permanentemente posicionado contra el proyecto de Israel. La ley de Moisés respondió con una exclusión formal y radical. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, estableció la sentencia con precisión quirúrgica. El amonita y el moabita no entrarán en la congregación del Señor, ni aún en la 10ª generación entrarán en la congregación del Señor para siempre. La 10ª generación. Calculando una generación como 30 años, eso equivale a 300 años de exclusión colectiva. El texto justifica la sentencia. No vinieron a recibir a Israel con pan y agua cuando salían de Egipto, y además pagaron a Balaam para que maldijera al pueblo. La ley era severa, pero no operaba en el vacío. Definía el marco dentro del cual generaciones de israelitas entendían quiénes eran los moabitas y qué significaba tener cualquier relación con ellos. Y entonces Moab fue más allá de la hostilidad religiosa. Moab oprimió a Israel. El libro de Jueces capítulo 3 registra que después de la muerte de Josué, cuando Israel comenzó a abandonar sus estándares y a servir a los dioses de los pueblos vecinos, el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Eglón se alió con los hijos de Amón y Amalec, cruzó el Jordán y tomó la ciudad de las palmeras, Jericó, la misma ciudad que Josué había conquistado generaciones antes, e Israel sirvió a Eglón durante 18 años. 18 años de tributo forzado, de sometimiento, de recursos enviados a las arcas de un rey moabita que el texto describe como hombre muy gordo. Un detalle que parece frívolo hasta que te das cuenta de que es el contraste deliberado con la penuria del pueblo que lo sustentaba. La liberación llegó a través de un hombre zurdo llamado Ehud, de la tribu de Benjamín. Fue designado para llevar el tributo periódico a Eglón, e hizo una espada de 2 filos de unos 40 centímetros de longitud, sujeta en el muslo derecho por debajo de la ropa. Entregó el tributo, salió con los demás israelitas, y entonces volvió. Le dijo a Eglón que tenía un mensaje secreto para él. Los siervos salieron. Y cuando los 2 estaban solos en la cámara de arriba del palacio, Ehud se acercó, sacó la espada con la mano izquierda, el lado que un guardia entrenado jamás vigilaría, y la hundió en el vientre de Eglón con tanta fuerza
que el mango desapareció detrás de la hoja, engullido por la grasa del cuerpo del rey. Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love, with no artificial sweeteners and 3 grams of prebiotic fiber. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi. Eglón murió sin emitir un sonido. Ehud salió, cerró las puertas de la cámara y huyó. Los siervos esperaron tanto tiempo que les dio vergüenza entrar. Pensaron que el rey estaba usando la habitación para necesidades fisiológicas. Cuando finalmente derribaron las puertas y encontraron al rey muerto, Ehud ya estaba al otro lado del Jordán, convocando a los israelitas. Mataron ese día aproximadamente 8,000 hombres moabitas, y Moab fue subyugado bajo la mano de Israel. Por 80 años hubo paz en la tierra. La relación entre Israel y Moab continuó oscilando a lo largo de las generaciones siguientes, en una ambigüedad que el propio texto bíblico no intenta resolver. Había hostilidad formal, la ley, los profetas, los conflictos militares, y había al mismo tiempo lazos que cruzaban las fronteras de formas que nadie podría haber previsto. Ruth era moabita y se convirtió en bisabuela de David, pero antes de llegar a Ruth, es necesario entender lo que Moab fue como nación durante los siglos en que existió. Porque los moabitas no eran simplemente una nota al pie en la historia de Israel. Fueron una potencia regional real, con ciudades, arquitectura, comercio y monumentos que duraron milenios. La evidencia más impresionante de la grandeza de Moab salió a la luz en 1868, cuando un misionero alemán llamado Friedrich Augustus Klein encontró una estela de piedra negra en un campo cercano a Dibón, en lo que hoy es el centro de Jordania. La piedra tenía poco menos de 1,20 m de altura y estaba cubierta de inscripciones en un idioma que parecía casi hebreo. Era hebreo. Casi. La inscripción, que se conoció como la Piedra de Mesa o Estela de Mesa, era la autobiografía militar del rey Mesa de Moab, el mismo rey mencionado en 2 Reyes capítulo 3. Mesa había encargado la inscripción alrededor del año 900 a.C. para celebrar sus victorias. Y en el texto grabado en la piedra, Mesa menciona el nombre Israel, menciona tribus israelitas, menciona territorios, menciona batallas. Es uno de los poquísimos documentos extracanónicos que confirman, con riqueza de detalle, eventos descritos en la Biblia, pero narrados desde el punto de vista del adversario. En la inscripción, Mesa describe cómo Omri, rey de Israel, había humillado a Moab durante muchos años, y cómo él, Mesa, había finalmente reconstruido la independencia moabita con la ayuda de Quemos. Menciona la captura de ciudades, la reubicación de poblaciones, la construcción de monumentos. Es un registro de orgullo nacional, de identidad colectiva, de un pueblo que se entendía a sí mismo como protagonista de su propia historia, no como personaje secundario en la historia de Israel. La piedra de Mesa está hoy en el Museo del Louvre, en París, una de las inscripciones más importantes jamás descubiertas en el antiguo Oriente Medio. Un testimonio silencioso de que Moab no era solo un concepto teológico en la narrativa bíblica, era una civilización. Y como toda civilización, tenía sus profetas, sus ambiciones y su hora de declive. Los profetas israelitas hablaron sobre Moab con una frecuencia e intensidad que revelan el peso que esa nación cargaba en el imaginario de Israel. Isaías dedicó 2 capítulos enteros, 15 y 16, a un lamento sobre la destrucción de Moab. Jeremías escribió 48 versículos sobre el juicio que vendría sobre la nación. Ezequiel profetizó. Amós profetizó. Sofonías profetizó. Isaías 15 comienza con una secuencia de ciudades moabitas destruidas. Ar de Moab arruinada. Kir de Moab arruinada. Y describe una escena de duelo colectivo que cubre toda la meseta.
rapado de cabezas, afeitado de barbas, llanto en las calles y en las azoteas. Isaías 16 continúa con una imagen de refugiados moabitas pidiendo protección y luego una profecía que fija un plazo. En 3 años, como los años de un jornalero, la gloria de Moab será menospreciada con toda su gran multitud. La brutalidad de los profetas contra Moab no era arbitraria. Reflejaba décadas de hostilidad real. La seducción en Baal Peor, los tributos forzados, la negación de hospitalidad a la salida de Egipto. Pero había también, entretejida en esos juicios, una conciencia del origen común. Moab no era un pueblo desconocido, era un primo que había elegido un camino diferente. Y ese camino llevó a un fin. Los asirios devastaron la región en el siglo VIII a.C. Los babilonios completaron el trabajo en el siglo VI. Moab, como entidad política y cultural, dejó de existir. Las ciudades fueron vaciadas, las poblaciones dispersadas, las tradiciones diluidas. La meseta al este del Mar Muerto fue repoblada por otros grupos, reconfigurada por otros imperios, renombrada por otras civilizaciones. Hoy, donde existió Moab, existe la Jordania moderna. Y los arqueólogos excavan la meseta, encontrando fragmentos de cerámica, columnas de templos, pedazos de inscripciones, los restos materiales de una nación que existió durante más de 1 milenio y luego simplemente dejó de existir. Pero antes de que Moab desapareciera, una mujer moabita tomó una decisión que el texto bíblico preservó como contrapunto radical a todo lo que la historia de la nación representaba. El libro de Ruth comienza con una familia israelita, Elimelec, su esposa Noemí y sus 2 hijos, que migró de Belén a Moab durante una época de hambre. Los 2 hijos se casaron con mujeres moabitas, Orpá y Ruth. Y entonces, en pocos versículos, los 3 hombres murieron. Elimelec, un hijo, el otro hijo. Noemí se quedó sola en tierra extranjera, con 2 nueras moabitas, y decidió volver a Belén. Les dijo a las nueras que volvieran a las casas de sus padres, a sus propios pueblos, a sus propios dioses, que ella ya no tenía nada que ofrecerles. Orpá lloró, abrazó a Noemí y se fue. Ruth se quedó. Lo que dijo en ese momento entró en la literatura mundial como una de las declaraciones de lealtad más conocidas que existen. Ruth, capítulo 1, versículos 16 y 17. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Una mujer moabita, de un pueblo que la ley excluía de la congregación del Señor por 10 generaciones, declarando voluntariamente que el Dios de Israel sería su Dios, sin ser pedida, sin ser presionada, con Noemí activamente animándola a irse. Ruth eligió. Lo que ocurrió después está narrado en 4 capítulos que funcionan como una respuesta narrativa silenciosa a siglos de hostilidad. Ruth llegó a Belén con Noemí al comienzo de la cosecha de cebada. Fue a espigar en los campos, una práctica que la ley israelita garantizaba como derecho de los pobres y de los extranjeros. Los campos donde fue a espigar pertenecían a Boaz, un pariente de Elimelec, hombre de posición y carácter. Boaz la notó. Preguntó quién era aquella joven. Y cuando supo que era la moabita que había acompañado a Noemí de vuelta de Moab, que había dejado padre, madre y tierra natal para venir a un pueblo que no era el suyo, el texto registra que Boaz quedó impresionado. Le dijo a Ruth que había oído lo que había hecho, y usó la misma palabra que Abraham había recibido cuando dejó su tierra muchos siglos antes, que el Señor recompensara su proceder. Boaz era pariente lo suficientemente cercano para ejercer el papel de redentor. En hebreo,
Goel, que la ley israelita definía como el familiar que tenía el derecho y la responsabilidad de redimir la situación de una viuda sin hijos. El proceso legal descrito en Ruth capítulo 4, donde Boaz va a la puerta de la ciudad y formaliza la redención ante testigos, es una de las descripciones más detalladas de procedimiento jurídico que existe en el Antiguo Testamento. Cada paso seguido, cada formalidad observada. Ruth y Boaz se casaron. Ella quedó embarazada, dio a luz a un hijo llamado Obed. Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre de David, el rey que unificó Israel, que conquistó Jerusalén, que fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. Tenía en la sangre el linaje de Moab. Tenía en la sangre la decisión de una noche en una cueva. Tenía en la sangre el nombre que significa del Padre. Y tenía en la sangre la elección de una mujer que había cruzado una frontera que nadie esperaba que cruzara. El libro de Ruth cierra con una genealogía de 10 nombres, 10 generaciones, exactamente el número que Deuteronomio, capítulo 23, había establecido como plazo de exclusión. TaxAct filing software and live tax experts can help small businesses easily knock out their taxes. Actually, our experts can help you find deductions and credits for any sized business. Itty-bitty businesses, medium-sized, really big, mid-sized, small businesses, companies with 0 employees, and mom-and-pop conglomerates. Yep, our tax experts can help all of them. TaxAct. Let's get them over with. Choice Hotels get you more of what you value. Here's a little tune to help you remember. Same drive, different day. Don't you wish you were getting away? Pack your bags and come on through. Texas, Ohio, Alaska, we're up there too. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Well, I hope you like my little song. Book direct at choicehotels.com. ¿Coincidencia? El texto no explica. Pero quienes conocen el Antiguo Testamento en profundidad reconocen el número y entienden lo que implica. Existe una pregunta que la historia de los moabitas deja en el aire. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una persona por la circunstancia en que nació? Los moabitas no eligieron su origen. Lot no eligió lo que sus hijas hicieron en aquella cueva. Una decisión tomada en una noche de desesperación, basada en una percepción equivocada del mundo, por mujeres que habían crecido en una ciudad de valores invertidos. Esa decisión generó toda una nación, y la nación cargó para siempre el peso de aquel momento. La sombra de aquella cueva persiguió a un pueblo durante siglos, en las leyes que los excluían, en los profetas que los condenaban, en la forma en que cada israelita enseñado en la Torá aprendía a ver a un moabita. Era un marcador de identidad imposible de borrar, inscrito en el nombre del fundador, grabado en el código legal de la nación vecina. Y aún así, el mismo texto que registra la exclusión registra a Ruth. El mismo código que establecía 10 generaciones de barrera permitía que la ley de redención funcionara más allá de las fronteras étnicas. La misma narrativa que comienza en una cueva termina en una genealogía real. La historia de los moabitas no es simple. No es solo vergüenza, no es solo rechazo, no es solo maldición. Es el retrato de cómo un pueblo cargó el peso de un origen que no pidió, y de cómo, a veces, una sola persona que cruza la frontera correcta, que pronuncia las palabras correctas, que elige con lealtad en un momento en que nadie la observa, es suficiente para cambiar lo que parecía absolutamente irreversible. Moab comenzó con una noche que nunca debería haber ocurrido, y produjo, al final, una mujer cuya historia se lee hace más de 2500 años, como ejemplo de lealtad y valentía. El peso del origen estaba ahí, la elección también, y fue la elección la que quedó.